vamos a iniciar el día de hoy con una ponencia respecto al tema de constitución de patrimonio familiar. Para ello, pues, voy a presentar a mis compañeros, tanto Brian Flores Salas, mi compañera Yorla Quesada Castillo y mi persona, Fiorella Nolasco Blas, pues vamos a ponerle respecto al tanto la introducción, los conceptos, los requisitos que se necesitan y el procedimiento que se debe seguir para la constitución del patrimonio familiar vía notarial. Para ello, pues, dará inicio mi compañera Yorla Quesada Castillo. Voy a compartir también las diapositivas para que ella pueda explicar brevemente respecto a este tema. Bien, buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema de constitución de patrimonio familiar. Como introducción general, debemos saber en primer lugar qué es el patrimonio familiar. Bueno, esta es una institución propia del derecho de familia, específicamente una institución de amparo familiar, que está destinada pues a auxiliar a los miembros de la familia ante alguna desavenencia o problema, cuya trascendencia es de tal magnitud que solamente no está recogida en el Civil Law, sino también en el Common Law. El patrimonio familiar tiene dos finalidades. De un lado, afectar un bien inmueble o predio para que sirva de morada a los beneficiarios preestablecidos por ley, y por otro lado, proveer a dichas personas de una fuente de sustento o ingreso. Tal bien inmueble o predio tiene las características de inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Jurisprudencialmente, las características del patrimonio familiar involucran, pues, excluirlo del comercio de los hombres. Una vez constituido este patrimonio familiar y establecidos sus beneficiarios, incluso luego de la muerte del constituyente o propietario del bien inmueble o predio, en el que los beneficiarios, pues, moren, o sea, usen, y o de ser posible, pues, exploten, ¿no? Para obtener provechos, es decir, frutos. El patrimonio subsistirá en tanto y en cuanto, pues, los beneficiarios requieran vivir en el bien y servirse del mismo, ¿no? Lo que conllevará, pues, la suspensión del derecho a los herederos a la partición. Bien, esa es como una introducción general. Ahora le doy el pase a mi compañera Fiorella Nolasco Blas. Bien, continuando con esta ponencia, después de haber escuchado una breve introducción por parte de nuestra compañera Yorla Quesada Castillo, ahora pues vamos a hablarle respecto pues a los requisitos que se necesitan para la constitución del patrimonio familiar. Para ello pues hay requisitos que se encuentran establecidos en nuestro Código Civil y también los requisitos que se necesitan para que vía notarial pues se pueda constituir el patrimonio familiar. Primero hablaremos del artículo 494. Este viene a ser un requisito muy importante y esencial para la constitución de un patrimonio familiar. Nos establece pues este artículo del Código Civil de que para ejercer el derecho de constituir el patrimonio familiar no debe existir ningún tipo de deuda pues que perjudique o que el dicho pago de esta deuda vaya a perjudicar a la constitución del bien, según lo indica pues nuestro artículo 494 del Código Civil. Este es un requisito el cual pues no debemos olvidar. No debe existir ningún tipo de deuda porque este perjudicaría pues a la constitución del patrimonio familiar. Para ello también debemos conocer quiénes son las personas que pueden pues constituir el patrimonio familiar. ¿Quién puede solicitarlo? Para ello, nuestro Código Civil en el artículo 493 nos indica quiénes son las personas que pueden solicitar la constitución del patrimonio familiar. Y además también vamos a hablar sobre quiénes podrían o deben ser los beneficiarios, quiénes establece según la ley, según nuestro Código Civil, que podrían ser los beneficiarios de la constitución del patrimonio familiar. Iniciaremos con la solicitud. ¿Quién procede para solicitar la constitución del patrimonio familiar? Pues nos dice nuestro Código Civil y establece en el artículo 493 de que cualquier cónyuge
puede constituir sobre su bien propio un patrimonio familiar, pero también nos indica que esto se puede hacer en conjunto acuerdo, es decir, ambos cónyuges pueden acordar de que sobre su bien de sociedad se constituya un patrimonio familiar. Así que ya vamos viendo que hay dos opciones en este caso para solicitar la constitución del patrimonio familiar. Bien, se puede hacer vía sociedad de gananciales entre los cónyuges con un acuerdo común, o también pues pueden hacerlo individualmente sobre su bien propio. Otra persona que puede solicitar la constitución de un patrimonio familiar puede ser ya la madre o el padre que haya quedado viuda, que esté divorciado, o también lo puede hacer sobre su bien propio. Quien también puede solicitar pues la constitución de un patrimonio familiar, pues puede ser cualquier persona que se encuentre dentro de los límites en que pueda pues ya sea donar o pueda disponer libremente de su testamento. Es decir, por ejemplo, mi persona puedo disponer libremente de un bien mío y puedo decidir que este bien pues se pueda utilizar para la constitución de un patrimonio familiar. O también pues puedo establecer dentro de mi testamento de que parte de mi patrimonio de un bien lo puedan utilizar para la constitución de un patrimonio familiar, según lo establece pues nuestro artículo 493 del Código Civil. Ahora, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de esta constitución? No puede ser cualquier persona, pues nuestro Código Civil ha establecido en el artículo 495 quiénes pueden ser los beneficiarios de la constitución del patrimonio familiar. Es decir, no puedo yo pedir o querer de que un amigo, un vecino sea pues quien sea beneficiario de la constitución de un patrimonio familiar mío, sino que nuestro Código Civil ha establecido en el artículo 495 que puede ser un cónyuge, puede ser el hijo, un descendiente, ya sea menor o incapaz, puede ser mis padres, también puede ser otros ascendientes que tengan necesidad, o también puede ser ya sea mis hermanos menores o incapaces, ¿no? Que yo pueda pedir o solicitar de que sean ellos quienes sean los beneficiarios de la constitución de mi patrimonio familiar. Y ahora hablaremos respecto al procedimiento que se debe iniciar vía notarial. Y para iniciar este procedimiento de constitución de patrimonio familiar, pues vía notarial existen requisitos que deben de cumplirse. Para ello, pues primero se va a iniciar con la solicitud. La solicitud que ya hemos mencionado anteriormente, quienes pueden realizar la solicitud de la constitución del patrimonio familiar. Pero debemos tener en cuenta de que esta debe ser formulada mediante una minuta y además esta minuta debe estar firmada por un abogado, según el artículo 496 del Código Civil. Además, pues también debemos portar pues una prueba instrumental de que esta persona no debe estar, de que este predio, perdón, no está sujeto a ningún tipo de hipoteca, embargo, registrado o algún tipo de anticresis. Es decir, el bien que pensamos poner para constituir para el patrimonio familiar no debe tener ningún tipo de problema. Además, pues debemos indicar con precisión y claramente quiénes son los beneficiarios. Como también ya lo habíamos hablado, nuestro artículo 495 establece quiénes podrían ser los beneficiarios, pues debemos mencionarlo y precisarlo de manera clara y expresa para que no exista ningún tipo de problema al momento de querer constituir por la notaría, pues, en la constitución de un patrimonio familiar. Además, como medio de prueba, para verificar quién es que está solicitando, se debe portar con la copia del DNI. También deberemos adjuntar para acreditar el vínculo con los beneficiarios, las partidas de nacimientos de estos, que finalmente pues van a esclarecer la relación familiar y el parentesco que existe para que puedan proceder y ser los beneficiarios de esta constitución de patrimonio familiar. Por último, debemos tener en cuenta de que se debe certificar
con un certificado de gravamen del predio. Y esto pues va a ayudar a esclarecer de que el predio no tiene ningún tipo de problema o que no se encuentra embargado o que está con algún tipo de deuda hipotecaria, y lo cual pues va a proceder a formar parte de la constitución del patrimonio familiar. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Brian Flores Salas, quien les va a explicar cuáles son los procedimientos que se deben seguir para la constitución del patrimonio familiar. Bien, es importante mencionar que el procedimiento que se va a explicar no solamente te va o sirve para la constitución, sino también para actos como la modificación y extinción del patrimonio familiar. Este procedimiento se ve regulado por la ley número 26662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Este procedimiento inicia con el ingreso de la minuta a la notaría. Aquí el notario procederá a publicar dicha solicitud por una sola vez en el diario oficial y en el diario de amplia circulación de la localidad en la que se realizó dicho trámite. En caso de que en esa localidad no exista diario, pues se tomará en cuenta en el lugar más cercano. En todo caso, tampoco exista, pues se tomará en cuenta lo expresado en el artículo 169 del Código Procesal Civil, que establece que este debería realizarse mediante la radiodifusión. Así lo establece el artículo 13 de la ley mencionada. Posterior a la publicación, se va a aperturar 10 días para que exista posición de tercero. Culminado este plazo de 10 días, el notario procederá a elevar la minuta a escritura pública, que contendrá documentos que son las partes, las partidas y lo que es el aviso publicado. Luego, el notario oficia al registro de propiedad de inmueble las partes pertinentes. ¿Para qué? Para que se ingrese el trámite en los índices alfabético y cronológico de asuntos no contenciosos. Este procedimiento familiar, ¿no?, va a culminar con la protocolización de la escritura en el registro de asuntos no contenciosos. Así lo estipula el artículo 8 de la ley número 26662. Ahora pasamos a lo que son las recomendaciones. Una de las recomendaciones que es importante tomar en cuenta es que al momento de constituir no deben existir deudas cuyo pago sea perjudicado por la constitución del patrimonio familiar. Así lo establece el artículo 494 del Código Civil. Y es por ello que en la solicitud, como uno de los requisitos, es que se pruebe que el bien que va a ser objeto de este trámite no esté sujeto a hipoteca, anticresis o embargo. Pues este es un requisito fundamental e importante para que dicho trámite sea posible de poder lograr los efectos que se esperan, ¿no? Ahora sí, daré paso a mis compañeras para que puedan dar otras recomendaciones importantes que se deben tomar en cuenta en este tipo de trámite. Bueno, como ya ha mencionado mi compañero, es importante pues tener en cuenta el requisito esencial, y este es de que no exista ningún tipo de deuda para que no haya ningún problema al momento de querer constituir el patrimonio familiar. Pero también es importante analizar pues cuáles son los pros y los contras que va a tener y que va a implicar pues la constitución del patrimonio familiar, ya que debemos entender que vamos a utilizar un bien el cual pues va a ser inembargable e inalienable, por lo cual pues va a tener una protección legal el cual sobre el predio, el cual pues no se va a poder utilizar, por ejemplo, para un préstamo. Entonces debemos tener en cuenta quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? Para una situación en algún futuro que pueda proceder. Y también debemos considerar cuál va a ser el bien que pensamos pues va a formar parte de la constitución del patrimonio familiar. Es muy importante conocer los requisitos que se necesitan para poder cumplir con todo lo establecido, pero también es importante analizar bien los pros y los contras que puede traer la constitución de un patrimonio familiar. Bueno, muchas gracias por todo, compañeros, gracias a todos los usuarios, espero de que esta ponencia les pueda servir
brevemente, ¿no?